Buen día, estudiantes. En esta oportunidad vamos a reforzar los aprendizajes que hemos avanzado ya en clase. En esta oportunidad les quiero hablar del subrayado. Como ustedes saben y están viendo aquí en la pantalla, el subrayado consiste en resaltar a través del trazo de líneas, ¿sí?, las ideas principales o secundarias de un texto, así como todas las palabras clave o los detalles importantes. La ventaja de utilizar el subrayado radica en que se evita la pérdida de tiempo durante el estudio de un texto, ya que el subrayado permite prestar atención a lo que interesa, es decir, posibilita realizar rápidos repasos del tema en estudio. Claro está que la calidad del subrayado o la importancia del subrayado radica en el desarrollo de habilidades para saber identificar qué es una idea principal, qué es una idea secundaria. Existe una técnica cuando se analiza un texto para identificar la idea principal, y es la siguiente. Si usted elige una parte de un párrafo como idea principal o como ideas principales en cada párrafo, para comprobar que realmente es la idea principal, usted debe de leer el resto del texto sin esa idea principal subrayada. Si el texto no se entiende muy bien o hay mucha dificultad en comprender el contexto y la situación comunicativa del texto, entonces quiere decir que lo que usted subrayó y ha obviado leer, sí es fundamental y es una idea principal. Si el texto se entiende medianamente, entonces usted comprenderá que lo que ha subrayado es una idea secundaria. ¿Sí? Te saca el texto o no lo lee, ¿sí?, lee el resto que no está subrayado y ahí podrá comprobar si lo que eligió como idea principal es realmente fundamental para que el texto se pueda entender. Entonces, siempre las ideas principales y secundarias son las ideas fundamentales que nos permiten entender todo un texto, ¿sí?, o nos permiten entender una obra literaria, una noticia, un mensaje. Y generalmente las ideas principales, como ustedes están viendo aquí, en este texto que está en la página 10 del libro, nos transmiten ideas fundamentales sobre el contexto de la lectura o el contexto de la información, quiénes son los protagonistas, y también datos sobre el escritor. En este caso, ustedes están viendo La carretera de Cormac McCarthy, demoledora visión de un mundo sin esperanza. ¿Sí? Ustedes están viendo que en el primer párrafo, en el ejemplo, está subrayado lo siguiente: se puede considerar un drama, incluso una tragedia clásica, por la situación que relata y por mover a la reflexión sobre la condición y el destino humano. Esto es para el primer párrafo. En el segundo párrafo dice: la obra se desarrolla en un territorio que en el pasado correspondió a Estados Unidos de América tras un cataclismo de origen indefinido y del que apenas se habla. Aquí este subrayado, en el segundo párrafo, está claramente el contexto, ¿no?, de la situación comunicativa, de todo el texto, ¿sí? En el tercer párrafo dice: en este panorama aparecen los protagonistas, un hombre y un niño, padre e hijo, quienes recorren la carretera portando sus pertenencias en un carrito de supermercados sucios, hambrientos, ¿no? Nos detalla quiénes son los protagonistas de este texto, de esta historia, y además cuál es la situación, cuál es la acción que están realizando, ¿no? Y en el cuarto párrafo nos dice: en resumen, Cormac McCarthy
prioriza el contenido sobre las formas de manera que éstas sean un vehículo para la idea que quiere transmitir. Prioriza el contenido sobre las formas. Ok, 1, 2, 3, 4 párrafos y en cada párrafo, en este ejemplo, se ha subrayado lo fundamental de cada uno de ellos. ¿Sí? Y a su vez, estos 4 párrafos nos dan una idea sobre el mensaje de este texto, el mensaje principal de este texto. Recomendaciones. Hoy usted está trabajando en casa, puede trabajar las actividades que se indican en el libro, en este caso para el tema de los subrayados. ¿Sí? Para los que no tienen libro todavía de comunicación de tercer grado, lo que pueden hacer es aprovechar el contenido de una noticia breve y corta sobre el tema del coronavirus en el Perú y cuáles son las últimas informaciones, por ejemplo, que ha dado el presidente o las personas del gobierno acerca de cuál es nuestra conducta y comportamiento en esta situación y qué debemos tomar en cuenta para prevenir el contagio. Quizás pueden elegir un texto, ¿sí? En físico o en internet y practicar sobre esta noticia la técnica del subrayado, ¿sí? Para reforzar los aprendizajes que ya en años anteriores ustedes han aprendido y en este año estamos recordando. Ok, lo segundo que quería decirles era otro segundo punto que quería volver a repasar con ustedes es la reseña de obras literarias. En clase ya hemos desarrollado este tema, la reseña de obras literarias, y también se hizo la reseña de películas a elección de cada estudiante. Bien, vamos a enfocarnos sobre la reseña de obras literarias. Siempre para hacer una reseña tenemos que guiarnos de nuestra rúbrica de evaluación, porque en la rúbrica de evaluación están indicados cuáles son los criterios para elaborar una reseña. Básicamente, en el libro de comunicación, en la página número 15, tienen una reseña de obra literaria. Y en esta página están determinados 3 partes, ¿no?, sobre las cuales hay que enfocarse para hacer una reseña. En el caso del libro, en una primera parte se llama la introducción. Le vemos aquí, vamos a agrandar un poquito más, a ver. Ahí está. Aquí con el cursor, la introducción, hay una llave, correcto. Esta es la primera parte que tenemos que resumir en nuestra reseña. En su rúbrica de evaluación dice encabezado, introducción, se refiere a lo mismo. ¿Ok? Aquí en el texto dice, en el campo de las letras latinoamericanas se conoce con el nombre de Los Ríos Profundos a una novela nacida de la pluma del célebre escritor peruano José María Arguedas, la cual fue publicada por primera vez en el año 1958 gracias al trabajo de la editorial Losada. Este libro aborda el conflicto entre los mundos indígena y occidental, convirtiéndose desde el primer momento en un referente de la literatura neoindigenista corriente, que además inaugura con gran vitalidad. Quiere decir que en esta reseña de Los Ríos Profundos, que es el título, acá verán el título, Ríos Profundos, en la introducción se da un panorama general, ¿no?, sobre cuál es el título, quién es el autor, en qué año se escribió esta obra literaria o se publicó la obra literaria, y además qué tipo de literatura es, ¿no? Es una literatura neoindigenista, dice acá, ¿okay?, que se inaugura con gran vitalidad. Entonces, esta es la primera parte, la introducción, es la primera parte de una reseña, ¿sí?
antes de la introducción está el título. Nosotros le hemos llamado encabezado o título y lo hemos juntado con esta parte de acá, la introducción, todo como una primera parte. Si avanzamos un poco más en el texto, repito, en el libro, en la página 15 del libro de comunicación de tercer grado de secundaria, vemos una parte central donde dice desarrollo. Nosotros en nuestra rúbrica de evaluación le hemos llamado síntesis, ¿ya? Síntesis y desarrollo viene a ser lo mismo. Entonces, en la síntesis o desarrollo de tu reseña de la obra literaria, repito, Los ríos profundos, en este desarrollo y síntesis está la parte central de la obra. Dice, los especialistas en la obra de José María Arguedas han apuntado al significado del nombre de esta novela, la cual en lengua quechua se traduce como Uku Mayu, afirmando que con la expresión los ríos profundos, Arguedas trata de hacer referencia a la corriente indígena y originaria que corre de forma subterránea a través de la cultura del pueblo americano, producto del mestizaje y la colonización. Como tú te podrás dar cuenta, en el desarrollo o síntesis de la reseña se hace referencia, ¿no? A cosas puntuales, a argumentos puntuales de esta obra literaria, ¿sí? Bien. Aquí tenemos otra argumentación, también otra referencia a los críticos, ¿no? Igualmente algunos críticos señalan que con el nombre Los ríos profundos, José María Arguedas también rinde un homenaje a los enormes y profundos ríos que en la región andina nacen en las montañas y descienden hasta los valles, a los cuales bañan con sus ricas aguas y grandes caudales. Y así sucesivamente se sigue citando lo que dicen los críticos acerca de la obra literaria y se va resumiendo en el desarrollo, se va sintetizando los aspectos principales de esta obra literaria y también el porqué del título Los ríos profundos. Ok. En la parte final, en este párrafo que podremos observar aquí, dice conclusión. Nosotros le hemos llamado juicio crítico o juicio valorativo o comentario crítico, ¿no? En la rúbrica. Entonces, eso se refiere a la conclusión. Y dice así la conclusión: es así como esta obra, además de brindar un panorama del conflicto indígena en el Perú y también una profunda crítica a la estructura y conflictos que se han gestado en esa sociedad, puede ser descrita como una novela iniciática, pues cuenta también los cambios psicológicos y emocionales que vive su protagonista en el momento de transición que pasa de niño a hombre. Bien, entonces vemos tres partes muy definidas. En la última parte vemos que es una evaluación, un juicio crítico sobre el total de la obra, ¿no? Y además se dice que es una novela iniciática. Y debajo dice, identifica la estructura de la reseña y explícala de manera oral. Bueno, eso hemos hecho también en el aula, lo hemos hecho de manera oral y de manera escrita, de acuerdo a las obras literarias que ustedes mismos habían elegido y las películas. Ustedes verán que en la siguiente página, a continuación, en la siguiente página, vamos a achicar un poquito acá, en la página 16, ahora vamos a agrandar para que se vea un poco más. Ok, aquí. Entonces, en la siguiente página, la página 16, estamos viendo una reseña de obras literarias, pero a manera de mapa mental, ¿no? Entonces, ustedes observan, dice, está dividido de la manera siguiente. Definición: es un género textual, argumentativo, que presenta un juicio y valoración sobre una obra literaria con hechos o incidencias específicas.
Eso es una reseña de obra literaria. Esa es la definición. ¿Cuáles son las características que tiene que tener esta reseña de obra literaria? Dice que es un género de opinión, son las características de la reseña, es un género de opinión, por lo que su estructura es predominantemente argumentativa. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada parte de la reseña, ¿sí? A cada parte de la reseña se le tiene que dar este matiz argumentativo, sobre todo en la introducción y en el desarrollo. ¿Sí? Bien, continuemos. Vamos a la página 16 nuevamente. Seguimos en las características. Entonces dice, presenta una valoración crítica sobre el contenido y los aspectos formales de la obra literaria, ¿no? Si usted se fija en la rúbrica de evaluación, justamente la rúbrica atiende estos aspectos, estas características de lo que debe de tener una reseña de obra literaria. Otra característica, expresa la valoración e interpretación de quien la escribe, ¿sí? O sea, la persona que escribe la reseña literaria valora la obra literaria que está reseñando, interpreta, le da y además emite un juicio crítico, ¿no? Esas tres cosas se están enfocadas en esta característica, expresa la valoración e interpretación de quien la escribe, se refiere a quien escribe la reseña de obra literaria. Y aquí está la estructura, que ya lo habíamos explicado en la página anterior. Dice que la reseña literaria tiene que tener una estructura, ¿no? Primero el título, es el nombre de la obra literaria. Puede ser una frase llamativa. Vamos a ubicar el título, a ver. Retrocedemos nuevamente. Le vamos a hacer un zoom aquí. Y vemos el título. Es una parte de la reseña de la obra literaria. Avanzamos nuevamente. Y nos enfocamos aquí nuevamente en la estructura. Una introducción, ¿no? Indica la importancia del autor en el campo literario, presenta el género y especie a la que pertenece el libro y su temática. Retrocedemos nuevamente para identificar esta parte de la introducción. Le damos zoom aquí nuevamente y vemos introducción, ¿no? Está resaltando el título de la obra literaria, que es una novela, ¿nacida de quién? Del escritor peruano José María Arguedas, o sea, se refiere al autor, el dato de cuándo fue publicado por primera vez esta obra literaria, en el año 1958, qué editorial la publicó, ¿no? Y cuál es la idea central de esta obra literaria. Este libro aborda el conflicto entre los mundos indígena y occidental, convirtiéndose desde el primer momento en un referente de la literatura neoindigenista, corriente que además inaugura con gran vitalidad. Estos datos son muy importantes que vayan en la primera parte de tu reseña. El encabezado o título y la introducción, que te da un panorama general de la obra literaria que has reseñado, ¿no? Bien, continuemos. Luego está la tercera parte, que es el desarrollo, ¿no? Donde se resalta la trascendencia de la obra literaria y comenta el argumento de la misma, así como el rol de los personajes y sus principales acciones. Retrocedemos para observar ese aspecto en esta tercera parte. Le damos un zoom. Ok. El desarrollo, ¿sí? O lo que le hemos llamado también síntesis.
¿no? Cita argumentativamente qué dicen los especialistas sobre la obra de José María Arguedas, explica algunos detalles del título en quechua, ¿sí? A qué se refiere la expresión ríos profundos y por qué se eligió ese título, y sigue dando más argumentos, ¿no? Igualmente algunos críticos señalan que con el nombre Los Ríos Profundos, José María Arguedas también rinde un homenaje a los enormes y profundos ríos que en la región andina nacen en las montañas y descienden hasta los valles. Otro argumento, primer argumento, segundo argumento, tercer argumento. Esa es la característica del desarrollo de la reseña o síntesis de la reseña. Y la última parte es la conclusión, donde va el juicio crítico valorativo. Algunos lo hacen de manera breve, otros se explayan un poquito más, dependiendo de quién es el que hace la reseña. Por eso la reseña es un trabajo muy personal, ¿no? No se puede copiar, es algo personal que cada uno tiene que aprender a hacerlo. Entonces aquí vemos conclusión, expresa, apagó una alarma, dice en conclusión, expresa un juicio valorativo y retoma los aspectos importantes de la obra para motivar su lectura. Muy bien chicos, eso es lo que quería reforzar y repasar con ustedes, ya esto lo hemos visto en clase y lo estoy reforzando utilizando su libro del área de comunicación. Ustedes se podrán fijar que en la página 16 dice libro de actividades, página 17 y 18. Quienes todavía no han hecho el desarrollo de las actividades correspondientes a este tema de las reseñas de obras literarias, pues no olvidarse de hacerlo. Y ya nos estaremos viendo en la clase, ¿no? Una siguiente oportunidad. Espero que les vaya bien. No se olviden de que tienen que terminar su reseña, los que no terminaron, y perfeccionar a los que les falta todavía trabajar más el tema de elaborar una reseña de una obra literaria y tomar en cuenta los aspectos de lo que comprende una reseña, sus partes, ¿sí? Y también guiarse por la rúbrica de evaluación. No olvidarse que todas las fuentes de información nos sirven para siempre hacer un mejor trabajo. Muy bien, ya nos vemos. Hasta la próxima. Chao.